quiere decir las cosas que sucedieron por culpa de lo que es la Primera Guerra Mundial, y lo que vamos a hacer es conocer el cambio de orden tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque el mundo no va a cambiar completamente de lo que es antes de la Primera Guerra Mundial a después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y de hecho, yo les dije que el mundo actual se va a conjugar desde estos cambios, ¿ya? Es decir, no podemos pensar el mundo actual sin pensar en la Primera Guerra Mundial, y sin pensar en lo que es la Segunda Guerra Mundial, etc. Porque esta guerra, de alguna forma, va a formar lo que es el siglo XX, y es lo que nos va a formar a nosotros, ¿ya? Si no existiera esta guerra, prácticamente el mundo quizá hoy día sería muy diferente, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos países que se crean en esta guerra, ¿ya? Hay países que antes no existían y ahora van a existir después de esta guerra, ¿ya? Después de estos países van a crecer, algunos van a dejar de existir, ¿ya? Para transformarse quizá en estados poco controlables, ¿ya? Ahí después vamos a hablar de eso. Y entonces, título: Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y objetivo: conocer el cambio del orden mundial tras la Gran Guerra. Ya. A ver. Ya voy a empezar a ofrecer décimas. A ver, veamos. ¿Qué cambio vemos en el mapa tras la Primera Guerra Mundial y la Segunda? O sea, perdón, antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cambios Lo, podemos ver? lo primero que vi es que se creó Polonia. Polonia, a ver. Sí, muy bien. A ver. El Imperio Ruso no está por cierta parte, ahora hay otros territorios. Ya, a ver, primero, ya, los dos están bien. Pero a ver, vamos primero, Polonia. ¿Dónde está Polonia? Acá. ¿Qué existía antes en Polonia? El Imperio Ruso. El Imperio Ruso, ¿y qué más? Alemania. Un poquito de Berlín. lo que es Alemania, ¿ya? El Imperio Ruso perdió, ¿ya? Y Alemania. El Imperio Ruso, ¿qué pasó con el Imperio Ruso? Salieron nuevos países. Ahí. ¿Qué pasó más? También Se creó apareció Finlandia. Finlandia y cambiaron eso por la Unión Soviética. Ya, cambiaron el nombre de Imperio Imperio Ruso Ruso, por Unión Soviética. Unión Soviética, muy bien. Madre Rusia. ¿Qué más Y pasó? apareció Finlandia. Finlandia, ya esa. Finlandia, ya. Hay más El cambios. El Imperio Austrohúngaro se fue. El Imperio Austrohúngaro murió. ¿Qué pasó con él? No, Rumania profe. creció, salió Hungría. Y Salió Checoslovaquia. Polonia por un lado del Imperio Austrohúngaro, ¿qué más? Checoslovaquia, Rumania. Yugoslavia también. Hungría. Y Rumania creció. Profe, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Espera, que ya me perdí un poquito. Ya, estamos en Australia. Austria, también apareció. ¿Qué me dijeron ahora? ¿Apareció? Austria. Ya, Austria, ¿qué más después que apareció? Yugoslavia. Apareció Yugoslavia, Islandia. Islandia. Y que Islandia. Rumania creció. En la ¿Quién más esquina- creció? En la Rumania. esquina inferior derecha. Ah, pero porque no salía en el mapa, ya. ¿Eh? Ya. Rumania, creció Rumania ya. Y desapareció Serbia. Ya que yo les dije que Serbia fue uno de los que de alguna forma hizo el atentado al Imperio Austrohúngaro. Sarajevo también. Sarajevo No, era la capital. está dentro. Estaba el Ahora que Imperio. me doy Montenegro cuenta, también se fue. Montenegro también. Profe, ahora que me doy Austria cuenta, parece Grecia otro tomó terreno. Grecia tomó terreno. Un Sí, un poquitito. poquito. Le quitó a Bulgaria. Ya, pero si se dan cuenta, el cambio de los Ladrones. mapas es muy grande tras la Primera Guerra Mundial. ¿ya? Así es. Y si nosotros vemos un mapa en la actualidad, no traje un mapa en la actualidad, pero vamos a ver que algunos países ya no existen. ¿ya? Por ejemplo, acá aparece Croacia. Y entonces vamos a ver que esto ha ido influyendo hasta la actualidad, incluso sobre todo este sector, que es de los Balcanes, que es una de las zonas más conflictivas donde prácticamente fue parte de la Primera Guerra Mundial, y hasta el día de hoy, esa zona sigue siendo una zona muy conflictiva. ¿Cuál, profe? Ya, la zona de los
de la ex Yugoslavia, claro. Ya voy a borrar todos estos dibujos. Ya, entonces, vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos a hablar de consecuencias demográficas, ¿ya? Lo primero fueron muertes masivas. Claro, muertes masivas, principalmente casi 10 millones de fallecidos. Los huérfanos. Claro, inválidos es como 6 millones, no sé si salió un cero más, ¿ya? Pero tenemos que pensar que después de que es la Primera Guerra Mundial, la mayoría de la gente volvía herida, ya quedarían inválidos. Principalmente se les sale un pie, se les sale un brazo, se quedan sin brazo. Porque había muchas minas o ocupaban muchos explosivos los rusos. O sea, primero que todo había mucho explosivo. Segundo, Exacto. si te llegaba una bala, lo más probable es que perdieras la pierna. Si te llega una Porque bala si en no la te pierna. causaba infecciones y te lo tenían que amputar. Sí, porque piensa que ¿dónde estaban ellos viviendo? Ellos estaban viviendo en lo que era la trinchera, En una trinchera con infecciones, así es. con infección. Entonces, una bala que te llegara era perder el brazo, morirte. Bueno, muchas O cosas tristes que simplemente les pueden pasar. rasparte. O simplemente rasparte ya era, no sé, a ver un ejemplo. Era peligro de infección, sí, hay que pensar eso. Que las trincheras, la higiene de las trincheras era muy mala. ¿Ya? Sí, también eso tiene que ver con lo que va a suceder después en la gripe española, ¿ya? Que Sí, fue la sí. gran gripe, o sea, fue la gran enfermedad antes de la que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Que duró 2 años. Que tiene una corona. En Chile duró más de 2 años, y en Chile mató aproximadamente a 40.000 personas, ya, pero sigamos avanzando. Ya, destrucción de 300.000 casas, principalmente, ¿en qué continentes pasa todo esto? Europa. Europeo. Europa queda destruido totalmente. Europa es el que no se salva, ¿ya? No así otros países de Latinoamérica, o, Muchas familias sin casas. claro, otros países de Latinoamérica o de América, que serían Estados Unidos, que se metió en la guerra, pero nunca lo atacaron, ¿ya? Y 6.000 fábricas. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es la consecuencia de que 6.000 fábricas hayan sido destruidas? La La hambruna. contaminación. La hambruna, ¿ya? Sí, puede ser porque se van a quedar sin trabajo la gente. No, también porque algunas veces las fábricas son como, por ejemplo, producen harina. ¿Ya? Sí, puede ser. Más o menos, más o menos. Ya, pero piensa que la gente siguió sin trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablamos también un poco de cuál fue otra consecuencia de los trabajadores? ¿Quién había nacido como un rol fundamental en ese periodo? ¿Qué pregunta a prueba? Trabajadores. El estado físico. No, pero ¿quién tomó un rol en la guerra? ¿Quién empezó a trabajar en la guerra? ¿Quién? Los trabajadores. Ya, pero los trabajadores estaban en la guerra. Ahora, ¿quién trabajaba? ¿Quién era el pilar de Las la sociedad en mujeres. ese momento? Las mujeres, ¿ya? Las mujeres acá empiezan a tomar un rol fundamental y luchar por lo que son las igualdades de derechos, que dicen, podemos hacer lo mismo que los hombres, tenemos que tener los mismos derechos. Y aquí empieza muy fuertemente lo que es el rol del feminismo, ¿ya? Crisis económica. Ya ver, los países más afectados son Francia y Bélgica. ¿Por qué? Porque son donde se desarrolla la guerra, ¿ya? Prácticamente Bélgica fue invadida por Alemania para atacar Francia. Entonces, son los países más afectados. Por otro lado, Francia va a perder el 30% de sus riquezas, que es bastante, ¿ya? Alemania el 25%, pero Alemania tiene que pagar además el Tratado de Versalles, ¿ya? Reino Unido 32% e Italia 26%. Es decir, Europa prácticamente queda destruida, ¿ya? Económicamente. Económicamente y físicamente y todo. O sea, Alemania después de la Primera Guerra queda, podríamos decir que retrocedió mucho tiempo, ¿ya? Porque Francia prácticamente destruido, ¿ya? Mal, pero en profe. riqueza económica bajan mucho lo que es sus ingresos. Entonces, eso es súper importante, que van a bajar lo que es el ingreso, los países no van a tener riquezas, ¿ya? Un 30% es bastante, como que si tuvieran 10 manzanas, perdieron 3. Ejemplo Matemático. matemático que no soy muy bueno, así que sigamos, ¿ya? Pero hay otros países que se van a ver beneficiados económicamente. ¿Quiénes son? Primero que todo, no van a ser Reino Unido. participantes en la guerra, ¿ya? Por ejemplo, Brasil y Argentina se van a ver beneficiados porque van a ser los que van a enviar comida para la guerra,
¿ya? Porque van a producir comida. Chile también entonces- Chile se va a ver beneficiado, porque Chile va a proveer salitre. Entonces, casi todos los países de América Latina que eran exportadores se van a ver beneficiados de alguna forma por la guerra, porque No, a ellos no lo pues, están no. atacando, pero ellos están vendiendo. O sea, Así es. Chile vende salitre. Ya el salitre sirve mucho para lo que es el arma, etcétera, etcétera. Entonces, No, Chile, profe, entonces Brasil ya ganó más plata, se volvió millonario. no sé si tan millonarios, pero sí ganó plata. Igual que Argentina y España, que es el país europeo que sí gana plata, porque España también vende comida y España no se metió en la guerra. Y España igual está bastante lejos de lo que es donde estuvo la guerra. O sea, está a un lado de Francia, pero para el lado de la península ibérica. ¿Ya? El que más se vio beneficiado fue Estados Unidos. ¿Ya? Porque Estados Unidos participó en la guerra, pero Estados Unidos participó ya al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y llegó y se metió al bando de los ganadores. ¿Ya? ¿Ayudó para ganar? Sí. Pero también, como ganó, podía sacar beneficios de empezar a prestar plata, principalmente a los países que estaban destruidos, como Francia, Italia, Bélgica y el Reino Unido. Claro, prácticamente le empezó a prestar plata a los europeos. ¿Ya? Y ustedes saben, si le prestan plata, le van a tener que devolver. Devolver cuando estén mejor económicamente. Y además, que Estados Unidos, al ser el único que no fue afectado por la guerra, era el único productor de productos, o sea, era el único que hacía productos. Ya, por ejemplo, no pensemos que ya en Europa se podían hacer autos. Ahora no, porque ya no hay fábricas. ¿Quién era el único que podía hacer autos en ese tiempo entonces? Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, Entonces Estados Unidos ahora es el que le vende a Europa. Entonces Estados Unidos fue el beneficiado total, porque primero, gana la guerra. Segundo, le presta plata a los países que perdieron casi toda la guerra. Y tercero, ahora le vende todos los productos a los europeos. Ahora que me lo pregunto, Estados Unidos también hacía, por ejemplo, armas y esas cosas. ¿Sí? Ah, Sí. qué genial, qué genial. Ah, no sé si Bueno, genial, pero fue el más beneficiado por la guerra. ¿Ya? Y algo súper común de Estados Unidos que se vea beneficiados por la guerra. ¿Ya? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial también. ¿Ya? Hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy Estados Unidos siempre se ha visto beneficiado por la guerra. Ya, continuemos. Entonces aquí vemos un poquito gráfica. ¿Quién fue el que más le debe plata a Estados Unidos según este gráfico? Reino Reino Unido. Unido. Reino Unido. ¿Ya? Y el que menos le debe plata sería Bélgica. Bélgica. Ya, pero Francia le debe todo también. No hay mucho. Ya. Ya. A ver, consecuencias políticas es lo que vimos al principio. Surgen nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. ¿Ya? Principalmente los países que antes eran del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Astrohúngaro. Astrohúngaro. ¿Sí? Austriaco y húngaro. Uy, qué raro. ¿Ya? A ver, ¿bandera de qué está? Ya les voy a dar una décima al que sabe. Polonia. Polonia. Oh, ¿quién lo dijo? El Francisco. Fue el primero. Ya, ahí está. Diego Ignacio Lituania. Parra Mardones lo dijo. Ya, ¿quién lo dijo? Y también Lituania. ¿Ya quién ganó? ¿El Francisco también? Benjamín No, yo no Martín. fui. O el Yo no Benjamín, fui. sí, fue el Benjamín, ¿ya? Acuérdenme eso sí en la prueba. Si no se me va a olvidar. Al tiro, profe, déjenmelo anotarlo en mi blog de notas. Ya, anótalo. Es imaginario. Ya. Entonces esto es súper importante porque se van a crear nuevos países y al crearse nuevos países, nuevos estados, van a tener nuevos conflictos. ¿Ya? Por ejemplo, este es el mapa actual. Ahí está Croacia, eso no existía. ¿Ya? Acá está Yugoslavia. Macedonia tampoco existía. ¿Ya? Entonces, va a ser un... Ah, no, si está Yugoslavia acá. ¿Ya? Pero va a ser un problema que va a dar de alguna forma el origen a algunos conflictos actuales, ¿ya? Conflictos donde van a haber países que hasta el día de hoy no van a tener un orden,
no van a tener de alguna forma un control y se van a transformar en lo que se conocen como narcoestados. ¿Han escuchado eso alguna vez? Narcoestados, ¿Sí? como, Sí lo he como escuchado. narcotraficar. Claro que tiene mucho que ver tiene mucho que ver lo que son los narcotraficantes. Y ahí no solamente de drogas, sino que de personas. Hay películas sobre eso. Ya, a ver, Sobre todo menores de edad. si alguien vio la película esa de Liam Neeson. 1917. No, Liam Neeson cuando le roban a la hija, No, la profe, tiene que ir a rescatar. Bueno, No, la no. ven. Los malos son serbios, creo que es un país donde actualmente existen esos problemas. Busca implacar. Esa misma. Ya, pero no cambiemos tanto el tema. ¿Ya? Revolución rusa. Y eso también es importante lo que vamos a ver hoy, en el día de hoy. Podríamos decir que la Revolución Rusa también es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. ¿Ya? No podemos desligar lo que es la Primera Guerra Mundial con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a ocurrir paralelo a lo que es la Primera Guerra Mundial. Y tan importante va a ser que Rusia cambie de nombre. ¿Ya? Como ustedes se dieron cuenta al principio, antes era Imperio Ruso y cambió después no salía Imperio Ruso, sino que salía Unión Soviética, ¿ya? Porque ocurrió lo que es la Revolución Rusa. A ver, la Revolución Rusa se conoce como unos acontecimientos sucedidos entre 1817, en febrero y octubre de 1817. Ese periodo se va a conocer como la Revolución Rusa. Ya va a ser un periodo en que los Fue rusos... violento esa revolución, ¿no? Sí, casi todas las revoluciones tienen algo de violencia. ¿Ya? Sí. Casi todas. De alguna forma van a cambiar todo el sistema político que tenían los rusos y lo van a transformar a un Estado socialista. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es socialismo, etcétera, etcétera, que ya lo vimos hace bastante tiempo, eso sí, si es que se acuerdan. Ya, a ver, antecedentes. Tenemos que pensar que Rusia, antes de la revolución, vivía en una monarquía, ¿ya? ¿Quién era el principal líder de la monarquía? Era el zar, ¿ya? Allá no se llamaba rey, se llamaba el zar. Zar Nicolás II, ¿ya? De alguna forma tenemos que pensar que Rusia también vive lo que es la revolución industrial, ¿ya? Pero no en todos lados. La gran mayoría de Rusia, como es bastante amplio, vive lo que es en el campo, ¿ya? Pero también en las ciudades se empieza a dar lo que es la revolución industrial, y con eso empiezan a tener los mismos problemas de la revolución industrial. ¿Se acuerdan cuáles eran los problemas de la revolución industrial? ¿Las consecuencias? Pobreza Que nos roben. extrema. La pobreza extrema, ¿ya? También, Que la podríamos decir como la cuestión social, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto se le pagaba a un funcionario? ¿Se acuerdan los horarios de trabajo? ¿A quién se le pagaba menos? ¿A quién se le pagaba más? sí, profe, era re malo. ¿Y a quién se le pagaba menos? A los niños. A los niños y a las mujeres, Sí. ¿ya? Entonces estos mismos problemas que empiezan a ocurrir en la revolución industrial de Europa, empiezan a ocurrir lo que es Rusia. O sea, piden mejor paga. Claro, aquí van a empezar a surgir ideas marxistas en lo que es el pueblo ruso y empiezan a exigir mayores cambios. Pero acá no es tanto como va a ocurrir en Europa, sino que acá se va a transformar más en un cambio político. Y empiezan a haber muchos Acontecimientos. no, podríamos decir muchas personas que empiezan a pedir un cambio y el fin de la monarquía, ¿ya? Porque ya tienen a un zar que prácticamente vive en palacios, etcétera, etcétera, mientras el pueblo ruso se está muriendo, ¿ya? Se está muriendo de hambre, y eso se va a intensificar con lo que es la Primera Guerra Mundial. Imagínense que el zar ya no era popular, desde 1900 que no es popular, y ahora los manda a una guerra, menos popular se transforma, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir? En plena guerra, ya que el zar tiene todo en oposición, ¿verdad? Porque lo mandó a la guerra, va de alguna forma a aparecer grupos políticos. Y van a aparecer dos grupos. Uno serían los mencheviques, ¿ya? Que de alguna forma querían un cambio todos estos grupos querían sacar al zar, pero existían los grupos mencheviques que querían sacar al zar y de alguna forma cambiar la forma de gobernar, pero de forma pacífica,
¿ya? Por medio de las elecciones. Pero por otro lado estaban los bolcheviques, y que este es el grupo que es más revolucionario, ¿ya? Y tenía la idea de llegar al poder mediante el uso de las armas, ¿ya? Y era dirigido por Lenin. ¿Alguien ha visto a Lenin alguna vez? ¿A Lenin? Lenin, Yo, No. ya, el de la foto. ¿Nunca lo han visto ni en Los Simpsons? ¿Ya? yo sí. Yo no, Lenin, él. solamente sé que es calvo. Ya, él fue el que de alguna forma dirigía lo que era, o dirigió y apoyó lo que es la revolución rusa, ¿ya? Pero lo apoyó del lado de los bolcheviques. Entonces estos dos grupos querían de alguna forma sacar al zar, ¿ya? Estos eran más pacíficos, los bolcheviques eran más tranquilos, más moderados, en cambio los bolcheviques eran más revolucionarios, ¿ya? Ellos tenían la idea de las armas, ¿ya? De la Entonces, violencia. sí, de la violencia armada, o sea, de la lucha armada. Mediante la lucha armada era la mejor forma de llegar al poder. Y eso Aquí tenemos se que ve tenerlo una claro cosa. porque el zar ya no aguantaba más, porque el zar tenía problemas de la revolución industrial, Profe, una pregunta. diga. ¿Qué era el zar? Porque se me olvidó. Antes yo era El re zar, fanático y ahora se me olvidó que era el zar. el zar era como el rey de Rusia, Ah, del Imperio fuck, Ruso, ok. Ok, sí, ya, ¿ya? ya, ya, me quedó claro. Hay películas del zar, eso sí. ¿Alguien ha visto Anastasia? Yo sí. Anastasia. Sí, sí. Ya, esa película está ambientada en lo que es la revolución rusa. Sí. Ya, de hecho, Anastasia corre de lo que es la revolución Y rusa. mataron a su Profe, familia. ¿Sí? Lenny el que causa la revolución en sí. O sea, no el que causa la revolución en sí, porque la revolución es algo que se da por las malas condiciones sociales que están viviendo el pueblo ruso, principalmente Sí, los pero yo sé trabajadores. que uno se levanta contra el zar y lo ataca. Es que Lenin era Creo que le pidieron una foto. Lenin el que Rosita. dirigía los bolcheviques, ¿ya? Por otro lado, también los bolcheviques están, Kerensky estaba bien, Kerensky, que es otro que estaba de alguna forma líder de los mencheviques. Había muchos líderes, pero sí podríamos decir que Lenin es como el principal opositor a lo que es... Fue el más importante. sí, Mm. el que dirige a los bolcheviques, el más famoso porque es el que finalmente va a ganar la revolución, ¿ya? Por eso sale Lenin, ¿ya? También está Trotsky, pero hay bastante. Pero sigamos avanzando. Ya, a ver, esto sí lo vimos, ¿no? Y la idea del marxismo. Tenemos que entender que los bolcheviques están muy ideologizados por lo que es el marxismo, ¿ya? Creían en lo que era el activismo político para restaurar la crisis económica, ¿ya? Y esto es súper importante que lo entiendan. Que ellos, su visión de mundo, la visión que tenía el marxismo, principalmente lo que tiene Lenin y los bolcheviques, va a ser la idea de conflicto entre clases, la lucha de clases. ¿Se acuerdan de eso, no? Que lo hablamos hace como 4 clases, cuando vimos las ideologías que nacían después de la revolución industrial. A ver, la cuestión de clases. Sí, la lucha de clases. Existían dos clases que siempre estuvieron opuestas, que eran la burguesía, que era la clase alta, y el proletariado, que son las clases obrera, trabajadora. Acuérdense de proletario, proletario significa trabajador. Exigían derechos, ¿no? Claro, pero lo que proponía el marxismo era que el fin de esta división de clases, donde ya existía una clase burguesa que era la clase alta, la clase dirigente y la clase trabajadora. Lo que propone el marxismo es el fin de esta sociedad de clases, donde existía la clase alta y la clase trabajadora, ¿ya? ¿Acaso se convierten en uno? Sí, claro. Lo que propone el marxismo es que la clase obrera haga la revolución y que de alguna forma se quede con los medios de producción. ¿Se acuerdan que yo les dije que la clase burguesa era la clase alta, con más ricos, porque eran los que tenían los medios de producción? Es decir, Sí. los dueños de las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. ahora, si se los quitan mediante la lucha de clases, los medios de producción, las fábricas serían parte de todos nosotros, de una sola clase social. Y Nos que sería, repartiríamos money. claro, no es que nos repartiríamos el money, sino que de alguna forma el Estado, mediante el Estado, se haría cargo
de los medios de producción. Y así no habría, por ejemplo, una explotación del trabajador. Supuestamente el Estado evitaría que existiera una explotación, que existiera la idea de la plusvalía, que era lo que el burgués, el dueño de la fábrica, se quedaba, el dinero que se quedaba por el trabajo del trabajador. ¿Ya? Ya, entonces, aquí empieza a surgir la idea de el proletario, etcétera, etcétera, y el pueblo ruso lo empieza a adoptar muy bien, ¿ya? Empiezan a seguir esa idea, principalmente por lo que serían los bolcheviques, ¿ya? Y aquí vienen diferentes procesos. En febrero, de alguna forma, la revolución va a triunfar y el zar va a abdicar, ¿ya? Y aquí es cuando el zar se escapa supuestamente con su ¿Qué se hija, refiere etcétera, con etcétera. eso de abdicar? Se va a ir, renuncia. Ah, ya. Ya no está el zar. Abdica, se va. Abduzcan. Y aquí va a haber un gobierno provisional que va a ser liderado por los mencheviques. ¿Ya? Que los mencheviques van a ser como los más pacíficos, moderados. Pero los bolcheviques no se van a quedar de alguna forma tranquilos. De brazos cruzados. Exactamente. Y van a hacer lo que es la Revolución de Octubre. ¿Ya? Que van a sacar a los mencheviques y van a instaurar un gobierno socialista. ¿Ya? Y van a cambiar de nombre Rusia y se van a poner los Unión Soviética. ¿Por La qué? Unión Soviética. Exactamente. No está por acá, no me puse lo de los soviéticos. Ya, ¿por qué se llama Unión Soviética? Porque los sindicatos de los rusos, las asociaciones de trabajadores, eran conocidos como Soviet. Entonces, prácticamente, la Unión Soviética significaría como la unión de los sindicatos, unión de los trabajadores. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la gran importancia? Que Rusia ya va a dejar de llamarse Rusia y se va a llamar Unión Soviética, va a ser el primer Estado socialista del mundo. ¿Ya? El primer Estado donde las ideas del marxismo se pudieran poner en práctica. ¿Profe? ¿Diga? Cuando se refiere a que sea socialismo es como que se comparten, ¿no? No, No que es- siguen las ideas del marxismo. Ah, ya. ¿Ya? El primer Estado marxista, podríamos decir, del mundo. ¿Ya? Socialista. Y Me finalmente lo que va a producir esto es que la Unión Soviética se transforme en una de las principales potencias del mundo, ¿ya? A nivel mundial. Porque también va a cambiar su territorio, va a aumentar su territorio. ¿Ya? parece. Entonces, Hasta que a se ver, repita China. exactamente, a ver. ¿Por qué? Pensemos ya, a ver. Bueno, estas van a ser las preguntas que vamos a desarrollar. Pero, ¿en qué medida crees tú que la Primera Guerra Mundial sirvió para estimular el proceso revolucionario de los rusos? ¿Cómo creen que pudo afectar esto? ¿Qué pudo afectar qué? La Primera Guerra Mundial. Oh, Si nosotros somos el pueblo ruso y estamos enojados con el zar, haríamos guerra, creo, profe. y el zar nos envía a la Primera Guerra Mundial, ¿qué harían ustedes? ¿Están enojados y mismos que estamos enojados? No ir a la guerra. Ya, por un lado, Enojados no y ir a la cumplir, guerra. pues tío, ¿Qué cosa? que obviamente es uno estar enojado y cumplir las órdenes. Pero Uno el está problema- enojado de cumplir las órdenes, ¿ya? Pero el problema es Entonces, que ¿qué cree que? en esos tiempos no estaban tanto los derechos humanos, entonces si no iba, era como que te ejecutaban. Ya, Claro, ten no en quedaba cuenta de Era la eso. patria. Ya, sí, pero la pregunta es, ¿por qué crees que la Primera Guerra Mundial también influyó al proceso revolucionario? Ya, por un lado dijiste que ya estábamos enojados con el zar, que no habían derechos humanos, entonces te mataban. Si tú eres una persona, un ruso, ¿qué harías tú? El que te manda el zar. Sí, sí. Tienes dos opciones, Una es ir y otra es quedarme. y morirte. ¿Y la otra opción cuál sería? Una tercera opción. De la guerra. No voy a ¿Cómo la tenés? revolución. Rebelarte contra Contra el zar. el zar. Entonces, ¿cómo creen que esto la Primera Guerra Mundial afectó? ¿Alguna? Un montón.
¿Pero por qué? Ay, no me acuerdo, Ya, lo pero tenía la explicación. ya, traten de escribirlo en su cuaderno. ¿Ya? Ya. Ya, acuérdense que me lo mandan por mail. ¿Qué hora Espera, es? profe, antes de que se me olvide, déjeme sacar una foto para el grupo, antes de que se les olvide las preguntas. Sí, ay, son dos preguntas muy fáciles. ¿Cómo no se van a acordar? En este curso se olvidan fácil, profe. Listo. Ya. Entonces, ya explicaron más o menos cómo la Primera Guerra Mundial. O sea, la Catalina dijo que prácticamente estaban enojados con el zar, de alguna forma se rebela. Lo que va a ocurrir es que se va a haber un enojo con el zar, más el enojo que existía antes. Ahora el zar lo está mandando a la guerra, no le está yendo bien, Manifestaciones. van a haber manifestaciones contra el zar, se va a iniciar la revolución. Incluso, ¿qué va a ocurrir? Piensen que Rusia se va a retirar de la guerra por esto, porque están en guerra y al mismo momento se les revoluciona el país. Y la segunda pregunta, ¿qué entienden ustedes por lucha de clases? ¿Ya? ¿Qué lo fue que explicamos más o menos ahora? Los mismos derechos. Ya, pero los mismos derechos, unas clases sociales diferentes. ¿Qué sería lucha de clases para ustedes? ¿Y Lucha crees de que en la Pelea actualidad de esto es ricos y aplicable? pobres. Ya, pelea de ricos y pobres, podría ser, sí, Por porque de hecho eso ejemplo, fue en un momento de la clase burguesa y la clase trabajadora, proletaria. ¿Crees que en la actualidad este concepto es aplicable? Eso se los dejo a ustedes, ¿sí o no? ¿Que creo puede que, existir lo que es una lucha de clases hoy en día? creo que sí, no sé. Sí, explíquemelo cómo.